No pueden ser tan hipócritas. Se creen muy listos, pero todo México ya sabe que son unos manipuladores que solo entraron a este juego por dinero y a Kaeli la van a sacar de la casa esta misma semana, aunque finjan que son sus mejores amigos. Gritó Horacio Pancheri con una furia contenida que retumbó en las paredes, sin saber que su micrófono de solapa seguía encendido y transmitiendo cada palabra en vivo a millones de espectadores. La voz del actor se quebró, cargada de un desprecio tan crudo que erizó la piel de cualquiera, revelando una traición estratégica que nadie en la producción esperaba y que cambió para siempre la dinámica del reality. Para entender este momento de tensión absoluta, debemos retroceder varias horas y observar cómo transcurrió el día dentro de la casa. Porque nada de esto fue un arrebato espontáneo, sino la culminación de una semana entera de sospechas, miradas cruzadas y alianzas que se desmoronaban en silencio. La jornada comenzó con una calma engañosa. Durante el desayuno, el ambiente parecía completamente normal y distendido. Kaeli y Luis Coronel compartían la mesa con Kerby Selma, riendo de anécdotas pasadas y planeando las tareas del día con una energía positiva que contagiaba a todos los presentes. Horacio Pancheri estaba presente en la mesa, pero se mantuvo notablemente callado durante toda la comida. Mientras los demás disfrutaban de sus alimentos y conversaban animadamente, él solo movía el café en su taza de forma mecánica, con la mirada perdida en un punto fijo de la pared, como si estuviera procesando información crucial que el resto del grupo ignoraba por completo. Nadie le dio mucha importancia en ese momento inicial, atribuyendo su silencio repentino a un simple cansancio acumulado o a la típica resaca emocional que suele golpear a los participantes o a la mitad de la competencia, cuando la presión empieza a hacer mella en el ánimo. Sin embargo, esa tranquilidad matutina era solo una fachada frágil. A media mañana, la dinámica en la casa comenzó a cambiar drásticamente y el ambiente se volvió pesado. Kenny Rodríguez y Verónica del Castillo fueron vistos caminando juntos hacia la zona de la alberca, alejándose deliberadamente del grupo principal que se quedaba en la sala. Llevaban un lenguaje corporal cerrado, susurrando constantemente entre ellos y lanzando miradas furtivas y calculadoras hacia la casa principal. Desde la cocina, Stefano Piccioni y Fabio Agostini observaban la escena con evidente curiosidad, comentando en voz baja que esa pareja siempre estaba tramando algo importante cuando decidía aislarse de esa manera tan obvia. Lo que Horacio escuchó más tarde, o al menos lo que él firmemente cree que estaban tramando, fue el detonante directo de su explosión emocional. Según se pudo deducir claramente por el contexto de su posterior desahogo, Horacio había interceptado fragmentos de una conversación privada donde se discutía abiertamente la eliminación de Kaeli. Para él, esto no era solo una fría estrategia de juego, era una traición personal imperdonable, especialmente considerando la cercanía genuina que él había construido con ella y con Luis Coronel durante las últimas semanas de convivencia. La tensión alcanzó su punto máximo después del almuerzo, cuando el ambiente se volvió irrespirable. Horacio, visiblemente alterado y con los nervios de punta, se excusó de la convivencia grupal alegando que necesitaba un momento a solas para estirar las piernas, respirar aire fresco y aclarar su mente antes de que estallara. Se dirigió hacia la zona de lavandería, un espacio pequeño, aislado y con una puerta que suele quedar entreabierta por la ventilación, pero que en esa ocasión él cerró con seguro, creyendo firmemente que estaba completamente solo y fuera del alcance de las cámaras principales de la casa. Lo que Horacio no sabía, y lo que constituye el error más garrafal y costoso de toda su estadía en el programa, es que aunque se había quitado el micrófono principal de su chaqueta al colgarla en la percha, el micrófono de respaldo, ese pequeño dispositivo negro que se adhiere directamente a la camiseta y que los participantes a menudo olvidan por completo que llevan esto seguía perfectamente activo, encendido y conectado a la red de audio de la producción, transmitiendo cada sonido sin filtro alguno. Fue en ese pequeño cuarto de lavandería donde ocurrió el incidente que tiene a todo el país hablando y debatiendo sin parar.
Creyendo que sus palabras se perderían en el eco de las máquinas y el ruido del agua, Horacio dejó salir toda su frustración acumulada. No fue un simple murmullo de desahogo, fue un monólogo intenso, detallado y cargado de emoción. Comenzó diciendo que estaba completamente harto de las falsas sonrisas que veía a diario, señalando específicamente a Kenny Rodríguez, a quien acusó sin tapujos de ser un camaleón sin principios que abraza a todos por la espalda mientras clava el puñal por el frente. Continuó su diatriba contra Verónica del Castillo, afirmando que su supuesta amistad con Kaeli era una actuación digna de un premio, diseñada únicamente para ganar la confianza ciega de la joven y luego traicionarla en la primera oportunidad que tuvieran en la nominación. Horacio fue aún más lejos en su análisis, mencionando que Josh Martínez y Yoridan Martínez eran meros peones en este tablero, manipulados hábilmente por la pareja para que cargaran con toda la culpa de las decisiones sucias, manteniendo así sus propias manos limpias ante la opinión pública. El actor no se guardó absolutamente nada en ese momento de catarsis. Describió con lujo de detalles cómo se sentía traicionado por el ambiente tóxico y podrido que se estaba gestando en las sombras, expresando su firme y rotunda determinación de no permitir que Kaeli cayera en esa trampa mortal. No voy a dejar que la destruyan, dijo con una voz temblorosa pero llena de una firmeza inquebrantable. Porque si ellos creen que soy tonto y que no me doy cuenta de nada, están muy equivocados. Y voy a exponer cada uno de sus movimientos antes de que puedan siquiera parpadear. Lo más impactante de todo esto no fue solo el contenido explosivo de sus palabras, sino la intensidad emocional cruda con la que fueron pronunciadas. Se podía escuchar claramente el golpe seco de su mano contra la pared, el sonido de su respiración agitada y entrecortada, y la absoluta convicción en su tono de voz. Era un hombre acorralado que había decidido quemar las naves por completo, sin imaginar ni por un segundo que el fuego que estaba encendiendo lo consumiría a él primero de una manera devastadora. Mientras esto sucedía en la intimidad de la lavandería, en la galería de producción el caos absoluto se apoderó del equipo técnico de inmediato. Los realizadores que monitoreaban los canales de audio en tiempo real se quedaron helados en sus sillas al escuchar la transmisión directa, sin censura. El protocolo habitual y estricto en estos casos de micrófono caliente es cortar la señal de audio inmediatamente para evitar problemas legales, de derechos o de difusión inapropiada. Sin embargo, la magnitud de la revelación y el hecho de que estuviera ocurriendo en un momento de altísima audiencia generó un debate frenético y estresante en la cabina de control. Algunos productores argumentaban que debían intervenir y cortar de inmediato, mientras que otros, con una visión más cruda y comercial del reality show, señalaban que esto era oro puro en televisión, la realidad sin filtros que los espectadores exigen y pagan por ver. Finalmente, la decisión fue no cortar la transmisión de golpe, sino dejar que el audio fluyera durante unos segundos cruciales antes de desvanecerlo gradualmente, lo que fue más que suficiente para que miles de personas captaran el mensaje completo y comenzaran a inundar las redes sociales con captura de pantalla y audios filtrados al instante. El verdadero terremoto dentro de la casa ocurrió unas horas más tarde, cuando la tarde comenzaba a caer. Aunque Horacio salió de la lavandería tratando de componer su rostro, lavarse la cara y actuar como si nada hubiera pasado, el secreto ya no le pertenecía en absoluto. La naturaleza misma de la producción de realities hace que los secretos sean imposibles de guardar por mucho tiempo en un espacio tan reducido. Se dice que Sandra Itzel, quien pasaba casualmente cerca de la zona de lavandería en ese momento exacto, escuchó fragmentos de la conversación a través de la puerta entreabierta. Aunque no captó cada palabra textual, el tono de voz inconfundible de Horacio y la mención clara y repetida de los nombres de Kenny y Verónica fueron más que suficientes para encender todas las alarmas. Sandra, conocida por su astucia natural y su capacidad de leer el ambiente, no confrontó a Horacio en el momento, pero la información circuló rápidamente como la pólvora entre los participantes más cercanos a ella, incluyendo a Celine Santos,
quien a su vez le dio la noticia completa y detallada a Kaeli y a Luis Coronel, cambiando el rumbo de la noche. La cena de esa noche fue, sin lugar a dudas, la escena más incómoda, tensa y cargada de electricidad estática que se ha visto en toda la historia del programa. La mesa del comedor, que usualmente es un lugar de sana convivencia y risas, se convirtió en un verdadero campo de batalla silencioso. Kaeli y Luis Coronel apenas probaron bocado de su comida, lanzando miradas gélidas y cargadas de una profunda decepción hacia Horacio, quien intentaba desesperadamente mantener una conversación trivial con Fabio Agostini, pero cuyas palabras sonaban completamente huecas y forzadas. Kenny Rodríguez y Verónica del Castillo, por su parte, parecían intuir que algo grave se había filtrado, aunque no estaban del todo seguros de cuánto sabía el resto del grupo. La tensión en el aire era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo cada vez que Horacio intentaba dirigirse a Kaeli para romper el hielo. Ella desviaba la mirada inmediatamente o respondía con monosílabos fríos y cortantes, creando una barrera invisible pero absolutamente impenetrable entre ellos. La confianza, ese pilar fundamental de cualquier convivencia, se había hecho añicos en cuestión de minutos. Al final del día, cuando las luces de la casa finalmente se atenuaron y la mayoría se retiró a sus habitaciones a intentar dormir, el daño ya estaba hecho de manera irreversible. Las redes sociales explotaron con millones de interacciones en cuestión de minutos. Los hashtags relacionados con el nombre de Horacio Pancheri, Kenny Rodríguez y Verónica del Castillo se posicionaron en las tendencias principales de todas las plataformas. El público se dividió inmediatamente en dos bandos opuestos, una parte defendía a Horacio a capa y espada, elogiando su valentía por decir la verdad y exponer a los verdaderos villanos del juego, mientras que otra parte lo condenaba severamente por su total falta de discreción, su agresividad verbal y por romper la confianza de sus compañeros de una manera tan pública y humillante. La discusión en línea se centró intensamente en la ética de los micrófonos abiertos y hasta qué punto los participantes deben ser dueños de sus palabras cuando creen estar a solas en su habitación. Desde mi perspectiva personal, este incidente representa un punto de inflexión fascinante y a la vez profundamente preocupante para el futuro del programa. Por un lado, entiendo perfectamente la frustración de Horacio. Vivir encerrado, bajo una presión constante y sintiendo que te traicionan las personas en las que confiabas, puede llevar a cualquiera a un límite emocional muy peligroso y difícil de controlar. Su intención de proteger a Kaeli, aunque ejecutada de la peor manera posible, nace de un lugar de lealtad que, en teoría, es muy admirable y loable. Sin embargo, la forma en que lo hizo fue un error táctico y humano monumental. Hablar mal de tus compañeros, especialmente con ese nivel de desprecio y detalle, siempre es un riesgo enorme. Pero hacerlo con un micrófono abierto es un verdadero suicidio mediático. Además,